Bueno, con vuestro permiso, rompemos un poco la barrera física y psicológica que supone una mesa y me pongo aquí, delante de vosotros, para contaros historias. Ya sabéis que yo soy un contador de historias, un tusitala, y me gusta narrar cosas que a mí me han impresionado y que creo que a los demás también les puede impresionar o les puede gustar. Ante todo, dar las gracias al Ayuntamiento de Belme de la Moraleda por hacer posible esta segunda Bienal y por hacer posible este encuentro, ¿no? En el fondo, todo es un punto de encuentro donde nos juntamos, pues, personas para compartir conocimientos. Y en el caso que hoy nos reúne a todos, es para un tema que espero que no os deje de piedra. Porque dentro de esos reinos en los que se habla de la naturaleza, ya sabéis que se habla del reino humano, el reino supuestamente inteligente y racional que somos nosotros, se habla del reino animal, del reino vegetal y nos queda el reino mineral, que como es inanimado, como no se mueve, pues da la impresión de que no tiene la mayor importancia. Incluso habría un quinto reino. Ese quinto reino sería el mundo de los elementales, compuesto por elfos, hadas, silfos, gnomos y demás criaturas, de los cuales no os voy a hablar. Pero sí voy a hablar de ese cuarto reino, del mundo mineral, de ese reino que parece que no tiene mayor importancia, pero sí lo tiene a un nivel simbólico, a un nivel ritual, de leyendas, de tradiciones y también de supersticiones. ¿Por qué? Porque las piedras tienen una presencia mucho mayor de la que nos podemos imaginar. No hay pueblo, no hay localidad, no hay comunidad autónoma, no hay país que no tenga también como referencia una serie de tótems, de iconos pétreos, en ídolos, en ermitas, en monumentos naturales, pero que luego a la paridolia por la forma los atribuimos unas cuestiones mágicas, y por lo tanto los rituales están asociados siempre a ese tipo de piedras. ¿Por qué? Porque la piedra simboliza lo perenne, simboliza lo que dura, significa lo que es duro, lo que es de una forma energética y potente, porque si alguien quiere dejar un mensaje para la posteridad, mejor que no lo deje en un papiro o que lo deje en un tronco de madera, porque eso con el tiempo, y cuando hablo del tiempo estoy hablando de unos cuantos cientos de años, pues va a desaparecer. Ya no digo de miles de años, que los hay. Entonces, si quieres que algo perdure, déjalo en piedra. Y por eso la piedra ha sido tan importante para todas las culturas. Y voy a referir en concreto pues a España, porque yo creo que lo tenemos mucho más cerca, aunque podría algún ejemplo también del extranjero. Así que pasamos a la primera imagen para darnos cuenta de que la tradición pétrea es universal, hasta el punto que incluso ha inspirado a grandes poetas y grandes escritores. Este pequeño poema de don Ramón María del Valle Inclán resume un poco lo que os quiero decir, ¿no? Conversé con las piedras y como un amuleto recogí de las rocas el sideral secreto. Es decir, el secreto, la potencia que tienen las piedras. Pensamos que por ser algo inanimado, por ser algo inerte, por ser algo que no se mueve, no tiene ninguna importancia, y sin embargo tiene toda la importancia. No podemos entender la tradición, la esencia de un pueblo sin el conocimiento y sin el ritual de sus piedras sagradas. Y cuando hablo de piedras sagradas me refiero tanto a las naturales como a aquellas que han sido adornadas y talladas por el ser humano. Pero cuidado, nunca con piedras cualquiera, siempre piedras que tienen algo que ver. Y claro, dentro de esas piedras las hay de grandes tamaños y de pequeños tamaños. Las de pequeños tamaños serían los amuletos. Esos amuletos también forman parte de los tres reinos. Dejando de lado el humano, tenemos amuletos que están hechos de materia orgánica, que puede ser de animales, la clásica pata de conejo, ¿está claro? Pero también de elementos vegetales. ¿Quién nos lleva? El que tiene por ahí a lo mejor pues un diente de león o una mandrágora, ya lo digo, con todo el potencial mágico que tienen las mandrágoras, o los tréboles de 4 hojas. Pero ¿quién nos lleva también un amuleto pétreo? Y cuando hablamos de las piedras, hay algunas veces que se confunden otros elementos, otros materiales con las piedras. ¿Sabéis lo que es esto? Es un bezoar. Los bezoares siempre se han considerado elementos mágicos porque tienen una parte orgánica e inorgánica a la vez. Los bezoares eran las concreciones líticas, calcáreas, que tienen algunos rumiantes y que luego expulsan. Entonces, el hecho de que sea expulsado por un animal rumiante, se pensaba que en ese bezoar estaba la esencia, estaba la energía, estaba el poder de ese animal. Y eso era algo
que se valoraba, bueno, pues en cantidades astronómicas, hasta el punto de que solo era accesible para los nobles, para los reyes, para la gente de la aristocracia, porque era muy valioso. El tener un bezoar te evitaba, dice la leyenda, envenenamientos. Tú lo colocabas en un líquido y si ese líquido no emitía ningún tipo de burbuja o cambiaba de color, era señal de que no te iban a envenenar tus mejores amigos. Y entonces los bezoares tenían una función terapéutica y apotropaica fundamental. Ahí tenéis otro ejemplo. Esto, si vais a algún museo de la farmacia, veréis, hay una parte de bezoares. ¿Por qué? Porque ya digo que son esas concreciones ya líticas más sólidas, pero que expulsan animales. Por lo tanto, también hay muchos que tienen mucha materia orgánica, mucha materia de digestiones mal hechas, incluso algunos bezoares son de pelos, exclusivamente de pelos. Bueno, pues eso siempre se ha pensado que tiene una energía poderosa y se conservaba, se guardaba, incluso se raspaba un poco el bezoar para echarlo también en determinados líquidos y luego beberlos, siempre pensando que te daba una función de protección a todos los niveles, tanto física como espiritual. Más amuletos, esto ya sabéis lo que es, ¿no? Claro, fijaros que esto tiene dos elementos potentes. Por una parte es el material con el que está hecho, que es el azabache, no vale cualquier material, y luego la figa. La figa para eliminar el mal de ojo. Esto. Solo este símbolo, este signo, en fin, la forma, el poder de la forma, era fundamental. Cuando tú crees que alguien te podía ahojar, tú le dedicabas esto a sus ojos directamente y quedaba neutralizado. Bueno, pues como esto queda muy mal llevarlo, ahora se lleva esto, pero antes era esto. Esto era algo ofensivo, ahora no. Entonces se utilizaba en el tipo amuleto, te lo llevabas colgado y bueno, pues de una forma, sin decir nada a nadie, le estabas como diciendo, para ti, tú más. De hecho, el amuleto, este amuleto en concreto y el azabache, era lo que más llevaban los peregrinos que iban al Camino de Santiago. El Camino de Santiago se pone de moda, sobre todo a partir del siglo XII, ya sabéis que, aunque la tumba supuestamente del apóstol Santiago se encuentra en el siglo IX, pero es a partir del siglo XII cuando se comercializa, cuando se hace el marketing adecuado para que se peregrine a Santiago, que en el fondo es un camino iniciático. Bueno, pues como el camino estaba lleno de peligros, aparte que los templarios estaban ahí distribuidos estratégicamente para curarte enfermedades, igual que los hospitalarios, pero para curarte y para protegerte, cuando no tenías un templo o una hospedería o una encomienda templaria, llevabas esto sobre todo. Eran este tipo de amuletos que decían que te protegían de los peligros. Cuando hablo de los peligros siempre estamos hablando de los peligros físicos, pero también de los peligros que te origina el pecado, el camino del pecado, las tentaciones, aquello que puede poner en peligro tu alma y por lo tanto no conseguir el reino de los cielos, porque en el fondo el que iba con devoción al Camino de Santiago, el que quería llegar a su meta final, lo que buscaba era eso precisamente, una redención. Aquellos pecadores, aquellos que pensaban que esta forma de expiación les servía para purificarse y para entrar en el reino de los cielos. No entramos y realmente el camino final, el destino final, era Santiago de Compostela, era Padrón o era Finisterre. Eso lo dejaremos para otra conferencia. Y dentro de esas piedras, yo he conseguido algunas que te las tienen que regalar, además son las quiastolitas. Las quiastolitas, fijaros, ¿por qué son mágicas? Porque tienen la forma de cruz. Es una forma natural, evidentemente, pero el hecho de que cuando tú cortas esa piedra tenga una forma de cruz, la cruz de San Andrés dicen, automáticamente ya las embiste de un poder sacralizador, de un poder mágico, de un poder sagrado, porque está ni más ni menos que San Andrés, y si no San Andrés da igual, es una cruz. La quiastolita, llevarla es otro elemento de protección, ¿ves? Una piedra pequeñita, lo suficiente para que tú la lleves de forma disimulada, pero que te da un poder tremendo, tremendo siempre y cuando se dé uno de los presupuestos fundamentales. El poder te lo da si tú crees en ese poder. Si tú no crees en el poder, por mucho que lleves una piedra, por mucho que lleves la fórmula mágica, por mucho que lleves el pergamino de la inmortalidad, si no te lo crees, no te va a servir de nada, porque siempre hay un detonante, y eso es fundamental, y eso forma parte del principio básico de la magia. El detonante es nuestra mente, nuestra conexión, nuestro interruptor. Podemos entrar en un lugar mágico, y os puedo citar cientos de lugares mágicos, pero no os va a servir de nada si no dais el interruptor, si no entráis con la predisposición adecuada. Lo mismo pasa con los amuletos. ¿Esto qué es? No son balas. No vamos por la parte bélica. Estos son lo que se llaman las piedras del rayo. Dentro de esa tradición, de esa superstición, cuando alguien encontraba, imaginaros, nuestros antepasados, nuestros tatarabuelos, nuestros abuelos ya sabían mucho de esto, pero nuestros tatarabuelos, cuando encontraban estas piedras pulimentadas, no sabían que pertenecían a culturas prehistóricas. Eso Juan lo sabe muy bien.
sino que cuando se encontraba una piedra pulimentada, que podía ser del Paleolítico o normalmente del Neolítico, pues ¿a qué lo atribuían? A una piedra del rayo, es decir, el rayo cuando cae entra, dice que 7 estadios debajo del suelo, y esos estadios cada año va subiendo un estadio hasta que llega un momento en que esas piedras se encuentran. Cuando tú las encuentras y tienes el poder y la suerte de localizarlas, pues te da ese poder que se supone que viene del cielo, porque son piedras del rayo que han caído del cielo. Todo lo que cae del cielo, ya no hablo de meteoritos, se considera que es un regalo de los dioses. Entonces, bueno, pues estas piedras del rayo, ¿para qué te servían? Si tú llevabas una piedra del rayo, cuando hubiera una tormenta, tú podías correr, abrazarte a los árboles, que no te iba a caer ningún rayo. Eso decían. Otra cosa es que funcionara. Pero por eso la importancia de la piedra del rayo. Normalmente eran 2 tipos de piedras del rayo, las que formaban parte de la manufactura de algún hombre primitivo, y otras que es verdad que cuando un rayo cae en zonas muy concretas, lo que hace es que solidifica los granos de arena y se convierte en algo sólido. Entonces eso se convierte también en una piedra del rayo. Pero la mayoría suele ser estas, piedras neolíticas o paleolíticas. O esto, por ejemplo, en Estadella, Huesca, las coronetas de la Virgen. Es un lugar increíble, porque solo allí se encuentran este tipo de piedras de un mineral, en fin, dentro de este planeta, no hace falta buscarse otro tipo de explicaciones, pero que se da en esa zona y solo en esa zona. Entonces, la leyenda dice que en la Edad Media un pastor encuentra una imagen de la Virgen, y justo cuando encuentra esa imagen de la Virgen de una forma prodigiosa, ya sabéis, estas imágenes que se esconden por parte de los visigodos cuando se produce la invasión musulmana en el 711, todas se esconden, todas son imágenes visigodas, y cuando aparecen todas se convierten en imágenes románicas, milagros de la vida. Entonces, cuando aparecen esas imágenes románicas en el siglo XII, siglo XIII, además aparecen fenómenos lumínicos, además aparecen otro tipo de prodigios, y uno de los prodigios es que aparecen estas piedras blancas, que sirve para adornar pues parte de la ermita, tanto lo que es un poco el zócalo, la entrada, y conseguir una de esas piedras pues también te daba ese poder, porque se asocia directamente a la aparición de la imagen de la Virgen. ¿Veis? Una vez más, un elemento inmaterial como puede ser una piedra, si lo asocias a que ha caído del cielo o que está relacionado con un santo, con un ángel, o en este caso con una virgen, pues miel sobre hojuelas, ya tienes un poder perfecto. ¿Para qué? Siempre para lo que suelen hacer este tipo de amuletos, para tener suerte, para evitar males mayores, para que no tengas ningún tipo de problema, o sencillamente de protección, lo que se llama unas piedras apotropaicas, te protegen de lo que tú quieras que te protegen, siempre y cuando deposites la fe y la confianza en esa piedra. Seguimos. Pero ¿qué pasa cuando empezamos a colocar piedras tras piedra tras piedra? Se convierte en un milladoiro. Y milladoiros es una tradición que ya no se hace en España, pero que todavía quedan unos cuantos residuos perfectos donde están indicando y señalizando que es una sismundi, es la conexión del suelo con el cielo, es el lugar perfecto donde se produce también una conexión con lo visible y lo invisible. ¿Conocéis algún milladoiro? En mi tierra, en León, los que han hecho el Camino de Santiago y tienen que pasar por esa zona leonesa, hay un pequeño desvío, pero que tampoco son tantos kilómetros, irían a esta cruz de hierro, porque al final es un poste de madera terminado en una cruz de hierro, pero lo interesante es la base, la peana. La peana son piedra tras piedra tras piedras colocadas a lo largo de años, años y años. Eso es un milladoiro, es decir, es un lugar donde se depositan piedras. ¿Para qué? Fijaros, es un lugar pagano que luego se cristianiza. Estos sitios se llamaban los montes de Hermes o de Mercurio. Hermes y Mercurio son dioses de culturas anteriores, culturas precristianas, pero asociados a los viajes, a los caminos, a las encrucijadas. Y se dejaba siempre una piedra precisamente para eso, para que tuvieras suerte en tu viaje. Pero esas piedras, hay muchas interpretaciones, ¿no? En fin, desde las de Juan García Tienza hasta Constantino Cabal, pero básicamente cada piedra estaba representando como un espíritu de ese camino de alguien que no pudo terminarlo. Entonces, como Constantino Cabal dice que los muertos reclaman muertos, dice que esas piedras muchas veces se utilizaban para, cuando alguien moría en el camino, se le tapaba con piedras, se hacía un pequeño túmulo. Entonces, como para que el espíritu de ese muerto no reclame otro espíritu, a cambio se le da una piedra para decir, bueno, ahí te quedas, ahí te dejo mi regalo, ahí te dejo mi ofrenda. Pero la piedra también es un deseo, es un poco el deseo que también
bueno, dentro de muchas tradiciones, dice que en función del peso de la piedra, así es el deseo que tú quieres que se cumpla. Si tú eres capaz de llevar una piedra de 5 kilos y la depositas en esta Cruz de Ferro de Fontebadón. Fontebadón, por cierto, es una zona liminal, es una zona frontera, ahí es donde se termina la Maragatería y empieza el Bierzo, con lo cual es muy interesante también el lugar estratégico con donde está. Entonces tú colocas esa piedra y en función del peso, así tú redimes tu culpa o tu pecado. No es lo mismo llevar una piedra de 1 kilo que llevar una piedra de 20 kilos, y a ver quién tiene narices y reaños de llevar una de 50 kilos. Pero bueno, eso es lo que dice la tradición. Y otro de los lugares sería esto, como no, San Andrés de Teixido, en La Coruña. Nos vamos de León a La Coruña, hay más lugares, pero estos son los más conocidos. También otro Milladoiro, otro lugar importante, incluso hay un grupo folclórico que se llama así, Milladoiro, que hace unas músicas preciosas, pero siempre con ese ritual. La piedra es algo más que una piedra, está representando un deseo, está representando el espíritu de alguien que no pudo ir en vida, y sin embargo, pues bueno, queda ahí como petrificado a la espera de que las oraciones, los rezos, las plegarias de alguien le permitan salir de esa envoltura pétrea para poder proseguir su camino, evidentemente no en este plano, no en esta realidad, sino en otras realidades. Por eso siempre a las piedras se las considera sagradas. Nunca puedes recoger una piedra de un milladoiro, hay que dejar piedras, hay que depositarlas, no recogerlas. Ese es el significado profundo y mágico. Recogerla es llevarte como un lastre, sin embargo depositarla es quitarte un lastre y además depositar también un deseo, una oración y un conjuro. Eso es fundamental para entender un poco lo que son los rituales, porque es como todo, si luego queremos hacer un ritual y lo hacemos mal, el efecto puede ser el contrario al que deseamos. Y dentro de las piedras, una de mis especialidades era encontrar piedras de fertilidad, piedras que tuvieran que ver con el amor, o con el sexo, o con encontrar pareja, o sencillamente con encontrar a aquella persona con la que te puedas encontrar a gusto. Y los rituales de fertilidad son muchísimos. Yo hay toda una parte que dedico en un libro mío que se llama La España Fabulosa, donde dedico ritos de fertilidad, y los ritos de fertilidad tienen que ver con el mundo vegetal, con las aguas, el beber agua de 7 o de 9 fuentes, pero también tiene que ver con las piedras. Bueno, pues en mi tierra, en Castro Hinojo, hay una piedra, una roca de la fertilidad, que es importante, porque está en relación con una frase, con un refrán por todos conocidos, y es pasar por la piedra. Esas risitas, entiendo que habéis entendido el significado de cuando alguien pasa por la piedra. Bueno, pues hay muchas explicaciones, pero para mí me quedo con la que creo que es más convincente porque es la más simple, es la más sencilla. Hay explicaciones, en fin, de los romanos, en fin, cuando una legión romana conseguía el poblado o la tribu, ¿no?, enemiga de una determinada zona, pues se le sometía a una humillación al líder de esa tribu, poniéndole en una piedra. Pero quitando ese tipo de connotaciones, que yo creo que no tienen ningún tipo de rigor histórico, lo fácil, esto es como la navaja de Ockham, lo fácil es buscar lo sencillo. ¿Cuál es lo fácil de esa expresión? Pues que, a ver, ahora lo que se busca precisamente es lo contrario, lo que se busca es no tener fertilidad, pero hasta hace muy poco lo que se buscaba era ser fértil, tener hijos, porque una familia, un matrimonio que no tenía hijos, algo pasaba, era como una maldición, es como decir, ¿qué habrán cometido, qué habrán hecho para que no tengan hijos? Entonces, bueno, pues se buscaba la fertilidad, y una forma de buscar la fertilidad es que había piedras singulares, como esta, de Castro Hinojo, que está casi ahí en la mitad de la calle principal, y la tradición es que las mujeres que se consideraban infértiles tenían que tocar, y más bien frotar, ciertas partes pudendas con la piedra en la idea, en la esperanza de que se iban a quedar embarazadas. Entiendo que además de frotarse con la piedra tendrían que hacer algo más para que a los 9 meses hubiera un fruto. Pero la piedra era fundamental. Y ya no digo esto, este ídolo de Almarge en Málaga es curiosísimo porque lo podéis comprobar. Yo estuve relativamente hace poco y es un museo dedicado un poco a la época tartésica, hay unos ejemplares increíbles, ¿no?, de materiales bélicos, de escudos, de estelas tartésicas, pero allí la gente cuando va al Museo de Almarge no va a ver tartesos, no va a ver historia, no, va a ver este ídolo, y sobre todo a tocar el ídolo, porque dicen que las mujeres que tocan este ídolo, por una especie de magia simpática, pues quedan embarazadas. Y lo interesante de todo esto, bueno, es que era curiosísimo, porque yo vi unos 4 tomos de este grosor, donde había testimonios de agradecimiento de parejas que habían ido al margen, que como el nombre dice está al margen de Málaga, de la provincia, para tocar el ídolo.
Y luego los testimonios, que esto era lo más importante, lo que me ha más llamado la atención, es que había fotografías de los niños, de los bebés, gracias al ritual propiciatorio y mágico y sexual que habían originado con esto. Por cierto, esto no se mueve, esto está tieso, está en esta altura, no penséis otras cosas, pero lo suficiente para que se ha tocado. Cuando esto se descubre, esto es algo que tendrá unos 6.000 años de antigüedad, esto se descubre enterrado en el suelo, porque es verdad, era un ídolo de fertilidad, pero no para las mujeres, sino sencillamente para la agricultura. Se enterraban en sitios estratégicos y ahí quedaban, y con el tiempo se perdía su conocimiento, y bueno, pues al final, arando los campos, pues apareció. Como no sabían muy bien lo que era, al margen, esto se utilizó de pisapapeles por parte del alcalde, hasta que el alcalde se dio cuenta que su mujer empezó a tener hijos cada año y dice, a ver si va a tener alguna relación el ídolo. Bueno, pues ¿cómo sería que la que me enseña el museo, una mujer, yo le he dicho, y digo, ¿tú has tocado alguna vez este ídolo? Dice, yo no lo toco por si acaso, cuando llegue el momento lo haré. Y me dice, y especifica, dice, porque he visto tantas cosas, dice que, y era una mujer, en fin, no crédula, era bastante agnóstica, dice, pero he visto tantas cosas que por si acaso yo no pienso tocar este ídolo. O sea, lo tenía ahí como resguardado. Bueno, pues ahí lo tenéis, una piedra propiciatoria, algo que tiene que ver precisamente con los dos elementos. No sé si os fijáis que es, por una parte, la forma fálica, tiene los ojos, pero está embarazado. O sea, que tiene los dos elementos, el masculino y el femenino. No es casual, estaba deliberado. Era un elemento de fertilidad, pero de fertilidad para los campos, porque era fundamental también. Lo mismo que una pareja estéril era un desastre, imaginaros un campo que no diera sus frutos, que no diera su siembra, que no diera su recogida, ¿no? Que no diera la cantidad de productos que se sembraban en los momentos adecuados. Era la ruina para el pueblo y era la ruina sobre todo para la familia. Seguimos. Hombre, hay otros que son muy evidentes. Si vais a este santuario de la fertilidad, pues, hombre, alguno verá una seta. Otros, que habéis estudiado psicoanálisis y sois seguidores de Freud, pues a saber lo que veréis. Pero bueno, el hecho es que el templo de Inca Huyo, en Puno, en Perú, pues tiene esa finalidad, o dicen que tiene esa finalidad. Cuando lo estudias te das cuenta de que no procede de la época inca, sino más bien del siglo XVIII, donde alguien recogió una serie de elementos supuestamente fálicos y lo convirtió por cuestiones crematísticas, por funciones turísticas, lo convirtió en el templo de la fertilidad. Entonces ahí van las mujeres y algunos hombres para frotarse ciertas partes. Veréis que hay algunas partes que están más pulidas. Pasamos. Y bueno, vamos a ir a un sitio más cerca, ¿no? Vamos a Granada, a la Abadía del Sacromonte. ¿Quién no lo conoce? ¿Qué lugar más mágico? ¿Qué lugar más sagrado? El Sacromonte. Bueno, pues además de muchas implicaciones históricas, no voy a hablar, en fin, de los plomos del Sacromonte y todas esas cosas, el que haya visitado estas catacumbas, estos subterráneos, habrá visto que hay dos piedras. Hay una piedra de una tonalidad más negruzca y hay una que es más blanca. Entonces, para que veáis cómo se generan las supersticiones, esto no tiene nada que ver con el encuentro de las reliquias de ciertos santos y tal, ¿no? Esto tiene que ver con alguien, con algún listillo que le dio por crear una superstición que no tendrá más de 50 60 años. Lo que pasa es que la crea mal, pero da igual que la crea mal, porque se ha perpetuado hasta el día de hoy. Entonces, ¿qué es lo que dice? Dice, bueno, tienes dos piedras que están colocadas en distintas estancias dentro de estas galerías del Sacromonte. Entonces dice que con la piedra negra, si tú la tocas o la besas o la acaricias, ¿vale?, pues con esa te casas, y con la piedra blanca te descasas. Y yo le decía al guía, digo, ¿será al revés? Dice, no, a mí me lo han contado siempre así. Digo, bueno. Entonces, para que veáis un poco cómo buscan una tradición que no existía, que no tiene nada que ver con el origen y el hallazgo de las reliquias de los santos, sino sencillamente alguien que le dio por pensar que eso daba como mayor frecuencia de turistas a esa abadía del Sacromonte, pero se equivoca, porque el simbolismo, evidentemente lo blanco, sería lo que crea la unión, la pureza, la positividad, y lo negro sería lo contrario. Sin embargo, ahí te cuentan la historia en la superstición al revés. Digo, bueno, pues si queréis la cambiéis algún día, y si no la mantenéis, da igual, pero si ya que la inventáis, inventarla bien. Pero bueno, da igual, el hecho es que no veas tú la cantidad de hombres y mujeres que yo veía que estaban tocando la piedra, porque claro, la mayoría de la gente tocaba la blanca, pero que lo que quería era descasarse. Digo, qué manía. O sea, antes era todo lo contrario, a ver si buscabas pareja, ahora no, siempre hay. De hecho, hay rituales que tienes que dar las vueltas, ahora os contaré, a una piedra en una dirección determinada para encontrar pareja, y si la das en la dirección contraria es para eliminar la pareja, porque te sobra. Entonces, la mayoría de la gente da vueltas en sentido contrario porque, no sé por qué, quieren buscar nuevas experiencias y nuevas aventuras vivenciales.
Esta yo creo que es muy fácil, ¿no? Me he ido a un ejemplo de Bulgaria. ¿Por qué tendrá esta cueva fama de fertilidad? Ahí lo dejo, pasa. Para que veáis las paridolias, cómo funcionan esas formas, dice, si yo entro por aquí, está claro que algo tiene que pasar. Bueno, pero dentro de los ritos de fertilidad que tienen que ver con piedras, están las piedras deslizantes, que llaman, las piedras resbaladeras, esas piedras que donde tú te dejas caer y parece que es un juego lúdico, digo, yo me dejo caer y qué bien, ¿no? Qué divertido, te puedes romper los pantalones o no, pero no, tiene una finalidad mayor. He puesto un ejemplo de Sacsayhuamán, el rodadero, que sirve un poco para eso, para cuestiones más festivas y más lúdicas, pero si nos vamos a otras, veréis, he puesto ahí unas cuantas piedras mágicas sagradas de Zamora, en Zamora hay muchísimas, la del medio, se ve mal la foto porque está cogida de la opinión de Zamora, veis un ejemplo de resbaladera, en el pueblo de Monumenta, pero ahí es también con un sentido clarísimo de fertilidad. Eso lo hacían antiguamente las mujeres que consideraban que no eran fértiles y que querían tener descendencia, entonces alguien, porque esto ya procede de épocas precristianas, le decía, esta piedra que es tan resbaladera, lo que tienes que hacer es deslizarte porque la piedra tiene el poder de generar esa, bueno, no sé si ese poder de procrear. ¿Por qué? Lo que os estamos diciendo, porque siempre se ha pensado que la piedra no era algo inanimado, sino que no, la piedra la albergaba un espíritu que tú no veías, pero que su habitáculo era la piedra. Y en esas piedras resbaladizas, por la naturaleza, es decir, el hombre no había actuado, piensa que el espíritu, el genius loci, el genio del lugar que vivía en esa piedra, tenía la potestad, si lo hacías bien, y cuando se cristianiza no solo consiste en deslizarse, sino consiste en deslizarse mientras rezas una oración. Entonces, si lo haces bien, entonces es cuando consigues el poder genesiaco de la piedra, es decir, consigues la fertilidad que tú estás deseando. Ahí tenemos otra, pasa, para buscar. Y bueno, pues un poco lo que os decía también, está en Velilla de Hues, en Huesca, la Pella Mujer, lo mismo, ahí lo único, que en lugar de deslizarte, porque efectivamente no es muy factible, lo que tienes que hacer es dar vueltas, siempre en número impar, dar vueltas el número 3, o el número 5, el número 7, y rezando una oración específica, normalmente a San Antonio de Padua, para conseguir pareja, para conseguir novio, o lo que sería lo siguiente, conseguir la fertilidad, pasa. O esta, que era una ermita que se ha destruido, solo quedan unas pequeñas ruinas, ¿no? Lo que es Fisterra, que es la cama do Santo, la cama de San Guillermo. En el fondo yo creo que era una tapa de lápida, pero corrió la costumbre hace mucho tiempo, porque esto se destruyó en el siglo XVIII, que aquellas parejas que hacían el amor justo encima, pues el santo les daba la virtud de tener descendencia al cabo de 9 meses. Entonces, bueno, pues es otra forma, como veis, de pasar por la piedra. Imaginaros lo incómodo, ¿no? Porque además está en un sitio bastante inaccesible, pero la cama do Santo conseguía eso. De todas formas, fijaros que esto tampoco ha cambiado tanto. Yo, cuando estuve en el cementerio de Père Lachaise, en París, que sabéis que es una especie de gigantesco museo al aire libre, muchísimas tumbas de grandes personajes, entre ellas está la de Allan Kardec, por ejemplo, ¿no? El que fue el codificador del espiritismo, pero está la de Jim Morrison. Entonces nos contaron, y había toda una valla alrededor de hierro, porque había parejas que querían hacer el amor en la lápida de la tumba de Jim Morrison, porque decía que por alguna cosa le daba morbo y que eso pues a lo mejor les daba las musas, ¿no? Les daba cierta capacidad para componer. Y entonces, claro, pusieron una verja porque ya se cansaban de tanta pareja que iban allí a hacer sus actos. Bueno, pues para que veas, o sea, que no es algo del pasado, sino que cualquier cosa que podamos ver y que tenga que ver con una lápida y con alguien que sea emblemático, en este caso un santo, pues bueno, ¿por qué no? Por intentarlo, no pasa nada. Bueno, las piedras avaladoiras, sí que bueno, porque esto es otra posición, pasa. Son las piedras del equilibrio, porque en el fondo también, cuando hay un fenómeno en la naturaleza, que es una roca que se mantiene de una forma casi milagrosa, es decir, que tiene esa posición tan extraña y no se ha caído, ahí tenéis la piedra balanceante de Andújar, que ya no está como tal, por eso es una foto antigua, pasa, pues eran muy llamativas, porque se pensaba que había ahí una fuerza que tú no la veías, pero que era la que mantenía en vilo, en equilibrio, esa roca. Y claro, automáticamente, como es una roca singular, ya está, ritual al canto. Los rituales son de muchos tipos, pero hay una de ellas, he puesto una que es la que he encontrado la foto, que es la de Villarejo, la piedra de lo imposible, nada que ver con la película de José Antonio Bayona,
o la de Alcañiz, la piedra del fin del mundo. Es muy parecida a esta que estáis viendo, en fin, también en Teruel, con una ventaja, o con una peculiaridad. Por allí dice que vivió San Vicente Ferrer, a principios del siglo XV. Y San Vicente Ferrer, que le gustaba mucho predicar y dar sermones y sobre todo anunciar el fin del mundo, era así, o sea, el tío estaba obsesionado con que el fin del mundo iba a llegar pronto, tenía una buena oratoria y a todo el mundo le acongojaba, ¿no?, sus palabras. Entonces, cuando vio la piedra, es una piedra muy similar a esta, pero en Alcañiz, él dijo que cuando esta piedra, por el efecto de la naturaleza, por efectos naturales, se deslizara, se produciría el fin del mundo. Evidentemente, el fin del mundo se produciría para aquel que le pillara la piedra. Pero claro, todo el mundo a partir de ese momento la mira con recelo. Cada vez que pasa por allá, dice, a ver si se va a caer, porque el caerse esa piedra, el deslizarse, significaría no solo el que ya nos quedaremos en uno de los prodigios naturales, sino que se produciría el fin del mundo. De ahí que la llamen la piedra del fin del mundo. Para que veáis cómo algo que en principio no debería tener mayor importancia, sí la tiene en el momento que se canaliza una tradición o, en este caso, se canaliza un tipo de energía, en este caso angustiosa, de que eso está asociado a un fin de los tiempos. Bueno, pues es curioso porque además son piedras que están al lado de una ermita, que eso es muy curioso. Casi todas estas piedras hay una ermita cerca. ¿Por qué hay una ermita cerca? Porque son piedras, evidentemente, que tienen millones de años, pero la ermita lo que hace es sacralizar el espacio. Tú pones una ermita y automáticamente ese poder que se supone que tiene la piedra, la canalizas a través de un poder de la ermita que está dedicada a un santo o a una virgen. Entonces, es muy llamativo cómo casi siempre que hay piedras de estas, o menires, o monumentos megalíticos, que es otra forma también de expresar la sacralidad de las piedras, pues hay que cristalizarlo. ¿Cómo se cristaliza? De dos maneras, o colocando una cruz, hay cantidad de menires y de piedras de estas bolos que llaman, con una cruz, cristalizándolo, o bien colocando una ermita cercana. Y a partir de ahí, pues la leyenda de turno, ¿no?, la aparición de una luz, la aparición de la Virgen, o bien en imagen, o bien en efigie. Bueno, pues ya un lugar que se consideró sagrado, un lugar incluso de peregrinaje, ya está cristianizado. Así de sencillo, pero que siempre ha funcionado. No solo lo ha hecho la religión cristiana, sino prácticamente todas, que se encontraban con este tipo de elementos que ya su culto procedía de hilo tempore. Bueno, son ejemplos que vamos a poner con una peculiaridad. En esta necrópolis veis una piedra de esas de equilibrio, pero veis que hay una necrópolis aquí abajo, antropomorfa, y hay agua. Eso era muy importante. En aquellos lugares sagrados, necrópolis eran, y sobre todo si encontramos piedras con cazoletas, donde hay depositada el agua, ese agua automáticamente, por el mero contacto con la piedra, también es sagrada. Entonces, esos rituales que se dan todavía muchísimo en Galicia y en Asturias, donde hay agua depositada en una cazoleta o en tumbas antropomorfas, ese agua se considera sagrada, incluso con unas propiedades muy benéficas para la piel. Entonces, uno se lavaba ahí las manos, la cara, o si tenías alguna zona afectada, porque consideraban que la sacralidad de la propia piedra, porque la piedra ya de por sí tenía un origen sobrenatural, pues el agua se purificaba o sencillamente se transformaba a nivel molecular con una sustancia terapéutica, así lo creían, que te servía para curar normalmente enfermedades tópicas. Seguimos. Bueno, es otro ejemplo para que veáis un poco cómo todo esto. No, pasa la siguiente. Esta es muy interesante, porque esta está en Portugal, en Trabanco do Monte, y esta, fijaros, es la piedra la llaman de los cornudos, el Penedo dos Cornudos, la piedra de los cuernos. ¿Por qué? Aquí cambia la cosa, o sea, hay una tradición que dice que aquellos hombres que pasen por allí y que quieran que sus mujeres no les pongan los cuernos, tienen que coger una piedra y lanzarla. Y si se coloca encima en esa parte superior, mucho mejor. Entonces, una forma de tranquilizarte de que el hombre puede ir con la cabeza muy orgulloso y pasar por todas las puertas sin que ningún estado se lo impida, pues tiene que tirar una piedra, en la piedra dos cornudos. Oye, lo creerán o no lo creerán, pero las piedras están ahí, acumulándose. Seguimos. Bueno, la pizarra do Carrio, que era pues un sistema para proteger, por el poder apotropaico, en este caso una pizarra, donde tú haces un conjuro en tierras para evitar tormentas, para evitar granizos y cosas similares, y además se enterraban en el suelo. Es algo muy interesante dentro de Asturias. Pasa. O el santuario de Musía, ¿no? Estamos hablando de esta zona de Galicia, y los que conocen Musía se han dado cuenta
de que aquí se produce una simbiosis, una vez más, entre lo pagano y lo cristiano. El santuario está dedicado a la Virgen, pero porque está relacionado con Santiago Apóstol. Santiago Apóstol, para no haber venido a la península, la verdad es que está su toponimia por casi todos los lugares. Entonces, lo que dice la leyenda es que la Virgen, para leccionarle, porque en fin, Santiago Apóstol pues, se desanimaba mucho, ¿no? Porque veía que los paganos peninsulares pues, no le hacían ni caso, entonces se le aparece en Zaragoza, ¿no? Con el Pilar de Zaragoza, se le va apareciendo en distintos lugares, y uno de los sitios es en Musea. Dice que la barca en la que llega la Virgen, la barca, es lo que se convierte luego en piedras mágicas, en concreto en dos piedras, la piedra de Avalar y la piedra de Euskadris, cada una con una función. Fijaros que son piedras que están ahí, al lado de la playa, en Musea, pero que automáticamente, al asociarlas con una leyenda donde la propia Virgen va en una barca de piedra, que ya hay que creérselo, para aleccionar a Santiago, al apóstol, automáticamente eso, lo que es la pareidolia, le convierten en piedras sagradas. Entonces, por una parte vemos la piedra de Euskadris o la piedra de los riñones, entonces dice, si tú te quieres quitar el mal de riñones, esta piedra, que como veis está horadada, tienes que pasar 5 o 7 veces. Evidentemente tiene dos funciones muy claras, o te quita el dolor de riñones o te los crea. No hay duda. Cada uno es responsable de sus actos. Esta foto es mía, ahí había una mujer, ahí como pudo, pasándose, no la doy a los riñones, pero a partir de ese momento se encontraba un poco mal. A lo mejor es que el ritual lo hacía bien, pero es la piedra de Euskadris. Esta sería, bueno, pues una de las partes de esa barca que supuestamente pues llevaba la Virgen y que no se hundía en el mar, ¿no? Y la siguiente piedra, que es la piedra de Avalar, esta era la piedra de las adivinaciones, ¿no? Si alguien estaba libre de pecado, la piedra avalaba, es decir, emitía un tipo de sonido y sus deseos se cumplían. Si no avalaba, es decir, si no oscilaba y por lo tanto al no oscilar no emitía ningún sonido, pues tu deseo o lo que tú estabas pidiendo no se cumplía. Bueno, ahora ya no avala, porque unos gamberros hace unos 20 años se empeñaron en romperla y la fraccionaron. Entonces ahora está la parte fraccionada cubierta me imagino que con hormigón, y ya es imposible ese balanceo, pero sí tenía esa peculiaridad de que por momentos podía avalar, ya digo, y eso es lo que te daba la certificación de lo que tú pedías, si iba a cumplir o no se iba a cumplir, pero siempre asociado a que estuvieras libre de pecado. Ahí tenéis, otra piedra sagrada, otra piedra en principio inanimada, pero que los que van a Musea, esto lo hacen siempre. El primero que lo he hecho soy yo, incluso en esta piedra se coloca muchísima gente para ver si con el balanceo ya no hay forma. Desde que la rompieron, siempre hay algún cafre, desde que la rompieron ya no avala, pero se sigue llamando la piedra de Avalar. Bueno, aquí en Ávila hay un montón de sitios muy similares a estos, ¿no? Ya sabéis que toda la zona de Ávila, en fin, con el Castro de Ulaca y con la provincia, pues está muy asociada a culturas prerromanas, ¿no? Y los betones era uno de ellos. Los betones dejaron ahí sus testimonios, los betones tienen un culto a las piedras, en fin, sus dioses estaban muy involucrados en la naturaleza, y desde entonces hemos ido heredando muchas de esas costumbres o de esas tradiciones. Bueno, pues el canto de los responsos, que hay unos cuantos, veis ahí que hay piedras. Ya de por sí la forma de la piedra es original, es anómala, y basta que la forma ya sea anómala para que adquiera una singularidad. Eso es importante siempre. Cuando una piedra es rara, algo tiene, y a partir de ahí se le hacen cruces, se le hacen alguna inscripción, algún grabado o lo que sea, pero ya la piedra tiene que ser rara, tiene que salir de lo normal. ¿Por qué? Porque para el pensamiento de nuestros antepasados, si algo era anómalo, era una señal, era un indicio de que esa piedra en esa piedra vivía ese genius loci que os acabo de comentar. Los romanos, por mucho imperio que eran y por tener el mejor ejército del mundo, los romanos eran muy supersticiosos, veían dioses por todos los lados, y las piedras para ellos eran claves, y las aguas eran claves, y estaban dedicadas a las ninfas, los ninfarios. O sea, pues digo que los propios romanos, que estúpidos no eran, sí creían en este poder. Bueno, pues lo que hacen en este canto de los responsos, fíjate, lo llaman canto, de una forma eufemística, porque un canto que suele tener esto, a esto lo llaman canto. Pero ¿por qué lo llaman de los responsos? Ahí está, porque la tradición es que cuando tú pasas por esta piedra singular, porque no hay otra parecida en el entorno, tú coges una piedrecita pequeña, haces un responso, es decir, una oración, un deseo, una petición, por el problema que tú tengas en ese momento, sea laboral, sentimental, de salud, y tienes que lanzarlo. Si queda en la parte de arriba, se cumple el deseo.
el responso se va a realizar. Si no queda, mala suerte, a tirar otro, y otro, y otro. Pero siempre, si lo queremos hacer bien, tienes que tirar siempre un número impar. Nunca vale que tires solo 2, o tires 4, o tires 6. Entonces, o tiras 1, o tiras 3, o tiras 5. O tiras 75, pero bueno, ya si tienes muchas ganas, allá tú. Pero la cosa es que se quede arriba, porque ese canto es un responso, esa piedrecita. Y ese responso lleva aparejada una oración, un deseo y una intencionalidad. Entonces es un acto mágico. Fijaros, el acto mágico es, yo ya estoy pensando en lo que quiero, recojo la piedra, lo estoy materializando en mi mano, y esa piedra luego la arrojo para dar más expresividad al acto mágico, que es que el deseo se me cumpla. Son actos mágicos que muchas veces se hacen de forma inconsciente, igual que cuando uno estornuda y el otro le dice salud o Jesús, es un acto mágico para cerrar un camino en el que se impida la entrada o de un resfriado o se impida la entrada de un demonio. Por eso se dice salud o se dice Jesús. Y ahí tenéis otro ejemplo, en Arroyo de los Potrillos, en Ávila, el canto de los Responsos, ¿veis? Con la misma finalidad. Claro, el problema es que cuanto más cantos hay arriba, o más tejas o más trocitos, pues más complicado es que se quede la piedra, pero esto es como todo, haber llegado primero. Y fijaros, antes Juan estaba hablando de los gigantes. Otra de las cosas que me apasiona dentro de este apartado, ¿no? Y voy a hacer un resumen de las piedras sagradas, porque no voy a hablar de monumentos megalíticos, no voy a hablar de las ciudades encantadas, en fin, no voy a hablar de tantos y tantos ejemplos que podríamos poner como piedra, pero sí me llama la atención lo que son las huellas de seres sobrenaturales sobre el suelo. Y esas huellas, cuando hablo de seres sobrenaturales, me estoy refiriendo a huellas de gigantes, a huellas de santos o a huellas de la Virgen, y ya el colmo, a huellas del diablo. Y las hay. Que la interpretación del pueblo las ha considerado así. O sea, tú ves unas huellas, ves unas ignitas por ahí, y antes de saber que eran de dinosaurios, pues se atribuían a otro tipo de criaturas. Bueno, pues en el caso de la chancalaera, que es un mito extremeño de las Urdes, ¿habéis oído hablar de la chancalaera? Que levante la mano el que haya oído hablar de ella. Muy bien, no hay ningún extremeño por aquí. Pues la chancalaera, que es verdad que es un mito muy poco conocido, pues es una especie como de gigante, que tuvo una especie de cruce incestuoso, ¿no?, entre un hombre gigante y una yegua. Entonces por eso cuando ella nace sus piernas son muy largas, de tal forma que cuando da una zancada, las zancadas son de varias decenas de metros, y además pues dejando una huella considerable. Bueno, pues esto lo que tendría que ser una leyenda, una especie de serrana de la Vera, porque además decían que era una comehombres, en fin, pues engatusaba a los hombres, les llevaba a su cueva, y en la cueva los devoraba y dejaba los huesecitos de decoración. Pues lo curioso es que en las Urdes, en ciertas zonas, están las huellas de la chancalaera, o así lo atribuyen. ¿Queréis ver una de las huellas de la chancalaera? Ahí lo tenéis. Tenéis a mi amiga Zafiro, que conoce las Urdes como la palma de la mano. Entonces, esa huella, que en principio es una especie de erosión natural, bueno, pues la tradición, la leyenda dice que es de la chancalaera, que ahí puso una de las huellas, porque otra de las huellas se ha encontrado mucho más lejos, como diciendo, pegó una zancada y del salto, pues depositó su huella varios metros más allá. Tenemos otra foto para que veáis la posición, ¿ves? Aquí estaría el talón, como veis, y ahí estaría lo que serían los deditos, los pirreles. Bueno, es curioso, pero también el hecho de que esta huella se parezca tanto a una huella humana, pero gigantesca, pues tiene también sus consideraciones mágicas. Ni que decir tiene que cuando llueve y esa parte horadada de la huella se llena de agua, el agua tiene propiedades mágicas. ¿Ves? Si el acto ritual es muy simple, pero hay que conocer un poco esa simbiosis y sobre todo ese protocolo. Seguimos. Y aquí, por ejemplo, en Villanófar, también en mi tierra, bueno, pues aquí dicen que son las huellas del caballo de Santiago. Pues hombre, el caballo de Santiago también. Si estuvo Santiago, vamos a suponer que estuvo, ¿cómo no va a estar el caballo blanco de Santiago? Y fue dejando sus huellas, porque para eso era un caballo con potencia y dejando ahí sus huellas con sus herraduras. Bueno, pues en bastantes lugares, en más de los que os podéis imaginar, cuando hay unas huellas raras, pues automáticamente, claro, ven que no son humanas, pues se las atribuyen a un animal. ¿Y qué animal? Pues el caballo blanco de Santiago, ¿por qué no? ¿No es creíble? Ahora, lo curioso
y eso ya me dejó a mí con la boca abierta, es cuando me he encontrado la herradura del cabello de Santiago tal cual, porque esto es una pareidolia, te lo puedes creer o no te lo puedes creer, ¿no? Que esto forma parte de la huella de una herradura, pero encontrarse la herradura, ¿cómo os quedaríais? Pues me lo he encontrado en un convento, y además con la cartela que te lo dice, para que no haya ningún tipo de duda, y certificado. ¿Lo queréis ver? Sois morbosos, ¿eh? O sois curiosos. ¿Cómo os gusta el misterio? ¿Cómo os gusta la información? ¿Cómo os gusta el cotilleo? Y luego vais y lo cascáis. Vamos a verlo. Esa es. En la Bahía de Cañas, en La Rioja, ahí lo tenéis. Eso, ¿ves? Ahí pone herradura del caballo de Santiago Matamoros, siglo XIII. El siglo XIII no pasa nada, total, solo han pasado 13 siglos de diferencia. Pero para que veáis, esto ha sido considerado una reliquia. Esto estaba al lado de los Nidum Crucis, estaban al lado de las cabezas de algunas de las 11.000 vírgenes. Esto es el monasterio de Cañas, el monasterio de la luz, que lo llaman, porque tiene una luminosidad perfecta. Si algún día vais por esos lares, ir a este monasterio, y ahí veréis la herradura, ya no estamos hablando de huellas en la piedra, no, la herradura del cabello de Santiago. ¿Quién da más? Siempre habrá alguno que no se lo crea, pero bueno, allá vosotros. Para que veáis la importancia que tiene este tipo de cosas, ¿no? Que hasta se convierten en reliquias, Y si son las pisadas del diablo, en Frías de Albarracín, en Aragón tiene muchísimas cosas de estas, pero muchísimas. Pero esto, que son cosas que han aparecido ahí, está claro que forma parte del terreno, por lo tanto tienen miles y miles de años. Bueno, pues la mentalidad, y además fijaros la posición que tiene, ¿no? Es una posición como de caminar. Pues ¿quién dejó esa huella ahí tan profunda? Bueno, pues por el sitio donde está, porque además muchos de los topónimos están asociados al diablo, pues esto es las pisadas del diablo, tal cual. Una importancia que tiene también las huellas sobrenaturales. Seguimos. Y lo sorprendente, fijaros, en España me he encontrado con dos piedras que tienen el nombre de la piedra del ovni. ¿A qué esto os gusta ya? La piedra del ovni. Nos pone sobre la pista. La piedra del ovni, en este caso nos vamos a la laguna de Salicor, en la piedra del ovni, no, perdón, esto no estaría en Teruel, estamos hablando de Campo de Criptana, ¿vale? Está mal puesto lo de Teruel. En Campo de Criptana, en Ciudad Real. Es un petroglifo, pero como es un petroglifo que tiene una serie de elementos extraños, cuando se descubrió, alguien le dio por poner, porque era la época, en fin, de los avistamientos ovnis, ya sabéis que a partir de 1947 empieza la era oficial de los ovnis, pues alguien lo bautizó como la piedra del ovni. Entonces, pon la siguiente imagen, porque ahí vemos una serie de representaciones, como veis círculos, como veis que hay cruces enmarcadas dentro de esos círculos, que en el fondo, pues eso, tendrá unos 4.000, 5.000 años de antigüedad, pero como no se fueron bien interpretados en su momento, ahora tampoco lo entendemos, pero bueno, sabemos que son símbolos importantes para que formaran parte de ese petroglifo, pues alguien lo bautizó como la piedra del ovni. Entonces, bueno, llama la atención porque, bueno, no deja de ser algo extraño, algo que al no conocer su verdadero significado, lo asocias con algo que para ti es extraordinario, y más que extraordinario, es extraterrestre, y se bautizó así. Pero lo curioso es que hay otra piedra del ovni, mucho más cercana en el tiempo, pero que tiene una forma mucho más interesante para los ufólogos. Que esta sí es de Teruel, la de Valmuel. Esta es una roca, como ves, sale, incluso tiene dentro de la pareidolia forma de rostro, según en qué ángulo lo veas, pero en la parte baja hay esculpido algo, hay grabado un elemento que por eso lo ha llamado la piedra del ovni. Eso que está grabado es esto, lo que vamos a ver ahora. Ahí lo tenéis. Esta sí que se merece llamar la piedra del ovni, ¿no? Pero evidentemente esto no puede ser muy antiguo. Ojalá, si esto tuviera 4.000 años, ya hemos encontrado la prueba definitiva. No. Esto todo indica, además por el símbolo que veis ahí de humo y tal, todo indica que esto se hizo en la época de Misión Rama. Entonces estamos hablando de los años 80, años 90, entonces alguien que estaba muy imbuido, posiblemente fueran ahí a ver ovnis, a hacer estas alertas ovnis, pues alguien en ese abrigo rocoso que habéis visto, dibujó o grabó esto que veis ahí, del alfa, de la nave, en fin, con una serie de elementos muy simbólicos, muy esotéricos, muy ufológicos, pero que tiene una antigüedad relativamente reciente. Bueno, pues ahí lo encontráis en Valmuel, en Teruel, las dos piedras del ovni que yo he localizado en España, cada una de forma distinta, pero bueno, que tiene también su interés, evidentemente. ¿Pasa? O, si queremos ir también dentro de Teruel, la piedra del peruano, o sea, un peruano
que dijo, cogió un pedrusco, una peña, y talló un tumi, que es un elemento sagrado dentro de la cultura inca. Pues también, entonces por eso la llaman la piedra del peruano. Es algo muy moderno, pero algo que en principio no tenía mayor importancia, pero por la acción del ser humano se ha convertido en algo ya trascendente y un lugar pues casi de culto, ¿no? Porque el elemento que está ahí, donde está representado, bueno, sería para analizar determinados detalles, pero hay elementos de la fauna ibérica y hay elementos de la fauna americana, por ejemplo, como la anaconda. Pero el que lo hizo con toda la intencionalidad, hacer un tumi para convertir una piedra anodina en algo ya extraordinario. ¿Cómo pasa con esto? Con las piedras de Ibarrola, ¿no? De Agustín Ibarrola, en Muñoz Galindo, en Ávila. Piedras que tal, pero va Ibarrola, dice, déjame pintarlas. Le dieron permiso en las afueras y las fue pintando de distintos colores, bueno, hasta que desaparezca el color, se ha convertido ya en piedras singulares. ¿Ves? Un elemento tal cual, tú le pintas, encima si eres famoso como Agustín Ibarrola, pues con más razón para que tenga una singularidad especial. Se ha convertido de alguna manera en una piedra mágica, pero desde el punto de vista más occidental. No hay que buscar ningún tipo de tradición. Ahí tenéis otra muestra, hay muchísimas de este tipo, ¿no? ¿Sigue? O si vamos al pantano de Buendía, fueron los años 90, dos escultores dijeron, vamos a utilizar la piedra que hay en este recorrido, que es un lugar encantador, ecológico y muy bonito, pues empezaron a hacer esculturas de este tipo. Entonces, ese recorrido se ha convertido en un lugar mágico, muy cerca siempre alrededor del pantano de Buendía. Pues ya lo tenéis. Esto cuando pasen cientos de años, imaginaros, ¿qué concepto tendrán nuestros descendientes? Pues que se ha convertido en un lugar sagrado, porque ya lo es. Incluso hay esculturas relacionadas con las calaveras también. O sea que es todo un recorrido que vas de la vida a la muerte, es decir, el recorrido tiene una cierta intencionalidad cuando se hizo. Seguimos, que ya voy mal de tiempo. Pero fijaros, ¿qué ejemplo? Porque he intentado buscar ejemplos curiosos, extraños, que llamen la atención. Un volcán, Oloz, en la Garrocha. Justo en el centro del volcán se construye una ermita. Hay que tener ganas para llegar allí. Tampoco está muy alto, está a unos 680 metros, pero está justo en la boca de un volcán. Ese volcán entró en erupción la última vez, hará unos 10.000 años. Pero ¿por qué se construye una ermita justo en ese lugar? Porque los volcanes se pensaba que era la entrada o la salida de seres demoníacos. Los volcanes siempre están asociados a la boca del infierno, a seres espeluznantes, a seres peligrosos. Pero como ese volcán ya está apagado, una forma de tapar, de sellar ese sitio para que no salga ninguna influencia maléfica, es construir algo sagrado, una ermita. Una ermita dedicada, además, a una santa. En este caso, a Santa Margarita, ahí la tenéis, esa ermita. Bueno, curioso, ¿no? Para que veáis un poco cómo el espacio puede también quedar sacralizado cuando tú le colocas un elemento que tú consideras que es esencial para preservar ese entorno y para protegerlo. No solo el espacio para que no vuelva a entrar en erupción, sino también para ti mismo, porque el hecho de ir, ese peregrinaje, te da también una serie de indulgencias. Seguimos, ya vamos rápidos. Bueno, la cruz de Roldán, vamos a pasarla, que son antiguos menires, cómo se reconvierten luego en cruces cristianas, y además el hecho de que se llame de Roldán, sigue, que es un personaje mítico, o en el caso del santuario de Urquiola, ¿veis? Esta piedra que veis aquí, que era singular, para ese santuario de Urquiola, que está dedicado a los dos San Antonio, a San Antonio de Abad y San Antonio de Padua, el recorrido hay que hacer unas vueltas a esta piedra, lo que os decía, 3 vueltas, si quieres conseguir pareja, en la dirección de las manecillas del reloj. Si quieres descasarte o quitarte la pareja que tienes encima, tienes que hacerlo al revés. Bueno, pues esto se sigue haciendo y además con un santuario dedicado, como no, a uno de los santos, que es San Antonio Abad, que tiene que ver con el matrimonio y los casamientos. Seguimos. Fijaros esta que singularidad. 3 rocas, 3 menires, que la leyenda dice que fueron traídos allí por los seres mitológicos vascos, ¿no? Porque estamos hablando de Vizcaya, y justo donde estaban esas rocas se construye esa ermita. O sea, lo importante es la roca, no lo construyeron más allá. Y el que quiera, está dedicada a San Miguel, el que quiera también conseguir pareja, tiene que pasar 3 veces por esas 3 rocas. Fijaros qué singularidad. ¿Habéis visto alguna iglesia así? No, porque no existe, solo existe esa, es la única. Las 3 moles, las 3 piedras, y encima se construyó la ermita. Seguimos. O un menir, ¿habéis visto algún menir en horizontal? Pues ahí lo tenéis, en Urroz, en Navarra. Como no, la llaman la piedra de Roldán. Roldán, personaje mítico, es un poco para justificar por qué esa piedra está allí. Pero claro, esa piedra ha servido para hacer reuniones. Cuando se cierra un trato comercial, por ejemplo, los miércoles que hay mercadillo, los tratos se cierran en esta piedra.
¿Por qué? Por la singularidad, porque es de Roldán, porque además el hecho de que se cierre un trato en esa piedra también le confiere un acto formal, un acto simbólico. Entonces, el único menhir que yo conozco que está horizontal. Seguimos. Uno que se encontró relativamente hace poco, que aparece y desaparece cada cierto tiempo, fijaros, es un menhir, pero con una forma curiosa, con una serie de inscripciones que las veis ahora, pasa. No se ve, ahí no se ve muy bien. La cara, bueno, la daga, es decir, es un lugar, era una piedra que en el momento que tú haces inscripciones ya la das una singularidad, ya la conviertes en algo tuyo. ¿Pasamos? O en Barahona, también, el confesionario de las brujas. Sabéis que es un lugar típico de aquelarres, antiguamente, y así queda registrado por la Inquisición y por los procesos inquisitoriales. Bueno, pues ahí es donde dice que el diablo se colocaba en un lugar y la bruja le confesaba sus pecados, en este caso sus virtudes, para que el diablo le diera la vuelta. Ya sabéis que los actos demoníacos siempre es dar la vuelta a los actos litúrgicos. Bueno, pues qué curioso que todas las piedras horadadas tienen siempre un carácter mágico, absolutamente todas. Cuando veis una piedra horadada, veréis que tiene una finalidad. Incluso en las crónicas de Spider-Way, si habéis visto esa película, tiene que ser una piedra horadada para poder ver a los elfos y para ver a los personajes que se van a acercar. De otra forma, se convierten en invisibles. Vamos rápido. Bueno, pues el famoso Pedrón de Padrón, o sea, Padrón se llama, dentro de ese camino jacobeo, se llama Padrón por el Pedrón, que era un miliario romano que con el tiempo se convierte en la piedra fundamental. De hecho, está justo debajo de la ermita dedicada a Santiago en Padrón, con lo cual un elemento pagano queda también cristianizado. Bueno, qué decir de Cangas de Onís, justo el dolmen que está debajo y también la ermita de Cangas de Onís se construyó encima, el dolmen está justo debajo. No se destruyó, sino que se recicló, se quedó para que los poderes de esos dioses paganos siguieran influyendo a la nueva etapa cristiana. Entonces se hizo algo que me pareció correcto, no destruirlo, sino adaptarlo a tu nuevo culto. Bueno, en Gondomí, la piedra de la serpiente, que es un petroglifo, pero con una serpiente, es el único petroglifo que hay con una serpiente alada en toda España. Por suerte no se destruyó, es un petroglifo que tiene miles de años, pero ¿qué se hizo? Colocar una cruz encima. Automáticamente, ¿ves? La parte de la serpiente alada la estás convirtiendo para que ese poder que representa las fuerzas telúricas de la naturaleza lo reconduzcas para tu propio beneficio. Pero como era un elemento pagano, tenías dos cosas, o lo destruías o le pones una cruz y lo cristianizas. Por suerte le puedes poner una cruz. Peñatú, algo parecido, una piedra singular en Asturias, que también con una serie de inscripciones, con el famoso ídolo de Peñatú, se convirtió en un referente iconográfico de las culturas que había en aquella época, porque ese era el lugar de culto, de enterramiento, incluso de fusilamiento, porque también hay impactos de bala. Este es el ídolo que se ve, seguimos, porque no tenemos mucho. Bueno, pues en La Gomera, yo soy un buscador de piedras sagradas, y entonces en La Gomera, cuando estuve en el Parque Nacional de Garajonay, pues me comentaron que había una piedra encantada, en fin, mi amigo Carlos Simancas, y allí que fui, hay que llegar, hay que sufrirlo, pero luego esa piedra encantada tiene todas las virtudes porque es una piedra que es totalmente anodina, única, debió deslizarse por una colina hace muchísimo tiempo y esa singularidad la ha convertido en una piedra encantada. Fijaros, además en un parque que ya de por sí es encantado dentro de La Gomera. Bueno, pues el que va allí también, para hacer sus ofrendas, para tocar la piedra, incluso con la piedra como si fuera una puerta dimensional. Eso es muy importante, sobre todo para la gente que sí cree que las piedras son portales a otro mundo. En el caso de Losco se enteró, la piedra del venerable, curiosísima, porque también es una piedra que está ahí y que tiene la sacralidad que le dio este venerable, donde eran 250 kilos de piedra, que el tío todos los días la sacaba para atarse los cordones, 250, y entonces una vez dijeron, bueno, vamos a ver, si es tan santo le vamos a colocar algo debajo, y le colocaron un papel de fumar debajo de la piedra, y justo cuando él al día siguiente se va a abrochar sus cordones, se da cuenta, y entonces dice algo así como... O el cielo ha subido, o la piedra ha bajado, pero no está la piedra donde yo la he colocado. Y entonces dijeron, si se ha dado cuenta de que hemos colocado un papel de fumar, este es santo. Y de hecho hay un proceso de beatificación, y es este venerable, que me parece que es un elemento increíble, ¿no? Fray Domingo de Anagón, piedra que se ha sacralizado por el mero hecho de que este venerable, todavía no santo, la utilizaba para atarse los cordones. Seguimos, ya terminamos. Bueno, pues en Arjona, por citar un caso jienense, la piedra de los deseos, ahí estoy yo, es una piedra extrañísima, lunar, también por su composición, pero que eso le ha permitido estar colocada en un lugar importante de Arjona y considerarse como la piedra de los deseos. ¿Por qué? Porque aquel que se acerca con buena voluntad, puro de espíritu, como se decía antiguamente, tenía las posibilidades de que esa piedra extraña, mágica,
totalmente, casi extraterrestre por el aspecto lunar, te iba a conceder los deseos. Pues ahí tenéis, hay muchos de Arjona que ni se han dado cuenta un poco del poder que tiene a través de la piedra. Ahí tenéis una foto mucho más cercana, ¿ves? Qué curioso, ¿no? Es como si fuera un meteorito gigantesco que llegó a la Tierra, entonces, bueno, como muchas veces no se sabe interpretar, se deja ahí como una especie de reliquia, y efectivamente así está. Y alguien dice, le voy a poner un nombre, la piedra de los deseos. Y efectivamente, si queréis un deseo, lo tenéis cerca, ir a Arjona, pedir el deseo, y solo se cumplirá si sois puros de espíritu. Y terminamos con un poema de Antonio Pereira. Sabes que me gustan los cuentos, me gusta siempre la parte simbólica que tienen las tradiciones y cómo en este poema, que también es como un cuento, me siento bastante identificado con esta investigación que yo he hecho y que todavía me queda por hacer, porque sigo buscando piedras sagradas. Él decía, el distraído, fíjate, siempre hablando de la piedra, para que veáis los puntos de vista, cómo la perspectiva cambia. El distraído tropezó con ella, el violento la usó como proyectil, el emprendedor construyó con ella, el caminante cansado la usó como asiento, para los niños fue un juguete. Drummond hizo poesía con ella, David mató a Goliat, Michelangelo extrajo de ella la más bella escultura, y en todos los casos la diferencia no estaba en la piedra, sino en el hombre. Recuerda, no existe piedra en tu camino que no puedas aprovechar para tu propio crecimiento. Y dicho esto, espero que después de esta disertación de 1 hora casi justa, no os hayáis quedado de piedra. ¡Ajo!